Let's party. Buen día, muchachos. Vamos a iniciar con la clase de la materia de Ciencias Políticas 2. Ustedes el día de ayer estuvieron trabajando con lo que son los antecedentes o aspectos importantes de la Revolución Industrial. En la clase del día de hoy vamos a estar hablando lo que son factores de la Revolución Industrial. Vamos a analizar 4 aspectos, en los cuales pues la idea es que ustedes se lleven la información que es complementaria a esta parte. Vamos a dar una pequeña introducción, ¿sí? Ayer veíamos cuál fue la época o los siglos en los cuales empieza una revolución industrial. La denominada revolución industrial tuvo su origen en Gran Bretaña desde mediados del siglo XVIII, muchachos. Es uno de los aspectos que es más discutido en el estudio de la historia de este proceso, pues ya que se identifica o se busca cuál es la explicación del por qué tuvo lugar primero en Gran Bretaña y no en otros países. Sabemos que la revolución industrial es denominada así por el cambio que se desencadenó a partir de una economía agraria y pasa a lo que es a una industria y a una mecanización. Veamos el siguiente aspecto. Tenemos aquí, nos dice el paso desde una economía agraria y artesana a otra denominada por lo que es la industria, lo que acabo de mencionar. Vemos aquí una clara ilustración, ¿sí?, de cómo creo que sí, la materia de estructura socioeconómica se habla de un desarrollo industrial, de cómo se empezó primero desde casa a trabajar y posteriormente se empieza a transformar en lo que es una industria. Vamos con la primera parte, los factores políticos. ¿Cuáles son esos factores políticos? Al hablar de política, recuerden, muchachos, es hablar de una organización, de una sociedad, ¿sí? Vemos como el primer punto nos dice un régimen político estable era la monarquía liberal. Desde el siglo XVII, este ha sido un sistema político imperante. Y bueno, lo que se busca es que se mantengan libres de las revoluciones que aquejan a otros países europeos. Como siguiente aspecto vemos las numerosas guerras en las que se vio envuelto el Reino Unido durante los siglos XVIII y XIX. No provocaron daños en territorio británico. Aquí vemos que se unía al desarrollo de una poderosa flota de guerra que mantendría pues una hegemonía mundial durante los siglos XVIII y XIX. Veamos el siguiente aspecto de los factores políticos. Nos dice la existencia de una moneda estable y un sistema bancario organizado. Aquí en Inglaterra se crea un banco a partir de los años de 1694 y este tipo de condiciones no se daría en otros países europeos hasta finales del siglo XVIII. Vamos con lo que son factores sociales y comerciales. Nos dice como primer aspecto, había abundancia de capitales procedentes en parte del dominio comercial británico, pues desde el siglo XVII la marina mercante británica en dura competencia con los holandeses. Aquí en este aspecto se ha hecho con el control de buena parte de los intercambios comerciales de otros continentes con
Europa. El comercio de productos aquí hace referencia a lo que es el, el té o el tabaco, el tráfico de esclavos. También se había permitido la creación de enormes fortunas en manos de comerciantes y banqueros. El siguiente punto nos dice, había un incremento de la capacidad para producir alimentos por parte de la agricultura británica, que está conociendo un importante desarrollo, la denominada revolución agraria. Esto se lleva a cabo por una aprobación de leyes que permitían el cercamiento de las propiedades. Antes de pasar a este punto, aquí nos regresamos al segundo, nos dice que existía una abundante mano de obra. La población británica crece a gran ritmo a causa de fundamentos de los cambios que existían en la agricultura. El tercer punto nos dice la mayor libertad económica. ¿Por qué existía esto? Era un factor dentro de la revolución industrial, porque los gremios que se suponían un freno a cualquier innovación en las actividades industriales, pues esto generó una mayor libertad en lo que es la economía. Veamos el siguiente aspecto. Nos dice el escocés Adam Smith, autor de La riqueza de las naciones, quien hiciese la más destacada e influyente defensa de la libertad económica. Adam Smith, la mejor forma de emplear el capital es lo que nos habla su obra, La riqueza de las naciones. Esto es para crear riqueza en la cual intervienen los gobiernos en lo más reducible posible. ¿Sí? Veamos otros aspectos. Se nos habla de lo que es la mano invisible del mercado. Asigna siempre de la forma más eficiente los recursos económicos de un país. El siguiente punto nos dice abundancia de emprendedores entre los comerciantes y los grandes propietarios de tierra. Esto se le llama aristocracia, muchachos, y esto permitía y premiaba las innovaciones y la creación de riqueza. Otro punto en los aspectos sociales y comerciales, menor peso de los impuestos al comercio en el mercado interno. En Gran Bretaña, el peso de los impuestos interiores era muy reducido comparado con otros países europeos donde era muy común encontrarse con aduanas. Veamos ahora cuáles son los factores geográficos. El primer punto nos dice abundancia de hierro y sobre todo de carbón. El hierro se encontraba en los montes Peninos, mientras que el carbón abundaba tanto en Inglaterra como en Gales y Escocia. Después de 3 siglos de explotación, muchachos, Gran Bretaña sigue teniendo enormes reservas de carbón. En las proximidades de las minas de carbón se concentra gran parte del potencial industrial británico. Y esto genera un nacimiento de una fuerte industria siderúrgica básica. ¿Y para qué nos sirve este tipo de industria? ¿Sí? En este tipo de industria genera o proporciona metales baratos para la construcción de máquinas, ferrocarriles e infraestructuras. Vemos el siguiente punto, fácil y constante suministro de agua como fuente de energía, pues el clima lluvioso proporciona corrientes de aguas numerosas y constantes. Este factor nos ayuda mucho a la energía hidráulica, que desempeñaba un papel importante en los años previos a la difusión de la máquina de vapor. Como último punto, nos dice el factor insular abundancia de puertos que facilitan el comercio nacional e internacional. Este factor, unido a la existencia de muchos ríos navegables, favoreció la creación muy temprana de un mercado nacional, con las ventajas que supone contar con un mercado de gran tamaño a la hora de hacer inversiones. Pues estos son los factores
que van incluidos a lo que es la revolución industrial. Ahorita en unos momentos les explicaré cuáles son las actividades que realizaremos referente a estos temas. Gracias por su atención, muchachos. Nos vemos hasta la próxima.